En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús le dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia recoge en este día este trecho del libro de Levítico. Nosotros sabemos, hemos estado leyendo en días anteriores, la salida del pueblo Egipto hacia tierra prometida en el libro del Éxodo. Este trecho de Levítico como que es digamos así, un paréntesis, en el cual va a surgir algo que es fundamental en la práctica religiosa. El propio Dios va a establecer a través de Moisés, a dar normas, rituales, ceremoniales, respecto a la manera como rendir culto a Él. Por ahí nosotros vemos qué necesidad tiene el ser humano de establecer, por lo tanto, ciertas ceremonias en las cuales se exprese ese reconocimiento, se recuerde hechos extraordinarios, porque ese es entre otras cosas, el objetivo de establecer estos diferentes rituales, estas diferentes fiestas en el pueblo hebreo, ¿no? Que es el rendir culto a Dios, reconocer hechos extraordinarios, poder ofrecer a Él, porque en todas esas fiestas ellos hacían ofrendas, y por lo tanto era un acto en el cual se hacía un reconocimiento de esa sumisión del ser humano a ese ser superior, a Dios, del cual habían recibido tantos dones y tantos beneficios. Por lo tanto, Dios necesita de eso. Por ahí nosotros vemos que es necesario, porque después, claro, no vamos a comparar, la comparación ni cabe, porque cuando la Iglesia rinde culto, la Iglesia católica a Dios, por ejemplo, la celebración de la Santa Misa, no es simplemente un recuerdo. La celebración de la Santa Misa es una actualización, se da realmente una renovación del sacrificio de nuestro Señor en el Calvario. Por lo tanto, no tiene ni punto de comparación. Sin embargo, nosotros vemos que es necesario que es al ser humano, porque nosotros, dotados de cuerpo y alma, necesitamos que nuestro espíritu tenga los elementos también naturales por los cuales trascienda más fácilmente a las cosas sobrenaturales, a las cosas más elevadas, a las cosas que no hablan tanto de lo palpable. Sin embargo, que necesita el ser humano dotado de cuerpo también. Por ese motivo es que en la iglesia existe una liturgia, existe un sacramento. Los sacramentos tienen un elemento del sacramento en la materia. De ahí la necesidad, por lo tanto, de que el culto en la iglesia, tal sería, sea llevado con un esplendor, porque de eso es lo que a nosotros nos ayuda, a través de la liturgia, a trascender a esas realidades que el ser humano necesita a través de los sentidos. Trascender en algo, palpar, digamos así, si bien que a oscuras esas realidades tan elevadas que escapan completamente a nuestra condición natural. Eso es muy necesario. ¿Por qué también? Porque nuestra vida tiene que ser un reflejo o una extensión, si podemos hacer, de aquello que se pasa en nuestro relacionamiento con Dios, de aquello que se pasa en nuestros actos de culto a Dios. Por ese motivo es que es tan dañino cuando, infelizmente, eso ha entrado tanto hoy en día, ¿no? Con esa descomposición de la sociedad, hasta esa descomposición ha entrado en el culto. Hoy en día nosotros vemos cada abuso litúrgico que es realmente asustador, ¿no? Tristemente es así. El canto litúrgico perdió su esplendor. El canto litúrgico se tornó cualquier cosa. Las palabras que se dicen son cualquier cosa, que no tienen ningún significado. Desde que toca el sentimiento, no importa lo que se diga en las palabras.
inclusive a veces canciones heréticas dentro de la misa. Una, otra. Cada vez más los ornamentos van perdiendo esplendor. ¿Por qué? Porque a pretexto de simplicidad, a pretexto de que la iglesia es pobre, se va desmontando la belleza de la liturgia, ¿no? Los vasos sagrados se usan plásticos, a veces se usan vasijas de barro para oficiar el culto a Dios. Las iglesias, a pretexto de modernismo, van tornándose auténticos galpones feos. Ni siquiera las construcciones del mundo son tan feas a veces como se hacen las iglesias católicas. De ahí nosotros vemos, por lo tanto, qué daño hace eso. Qué daño es también ¿por qué? Porque después eso es el reflejo de la vida del ser humano. ¿A qué me refiero? A que estamos metidos en una sociedad mecanizada. Si nosotros no tomamos cuidado, la máquina, el uso de la máquina, la facilidad que da la máquina, nos impide esto que Dios está queriendo aquí, trascender hacia las cosas sobrenaturales. ¿Sí? El Papa hace poco, el Papa León, ha hablado de la necesidad de que el uso de las redes sea usado con inclusive ese respeto a la dignidad del ser humano. Eso, infelizmente, ha ido por los aires también, pero él exhortó muchísimo en esa materia. Dentro de la iglesia se usan estos medios para evangelizar también, pero él ha exhortado mucho en que el centro de eso, al menos en los medios católicos, debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y a veces sale el centro de nuestro Señor Jesucristo y aparece el que está delante de la pantalla. Se torna centro, ¿no? Y por lo tanto ya no es más trascender a nuestro Señor, sino la figura que aparece delante de la pantalla para ser ovacionada y aplaudida y tal. Entonces, por lo tanto, nosotros vemos que necesario es nosotros tomar muy presente eso que está siendo dicho hoy en el libro de Levítico y tomar muchísimo cuidado, por lo tanto, con para nosotros mismos el uso de la máquina. La máquina hace perder los valores sobrenaturales. El uso de la máquina perjudica la fe. ¿Por qué? Porque me voy maquinizando. Esa sociedad maquinizada, esa sociedad automatizada, hacen perder al ser humano eso que está aquí en el libro de Levítico. Vamos a pedir, por lo tanto, hoy, en esta Santa Misa, primer viernes del mes, San Alfonso María Ligorio, que nos ayuden a tener nuestra alma siempre puesta en los panoramas más elevados, ¿no? Y resistir a ese mundo que nos va maquinizando. Ave María Purísima. Pecado concebida.